¿Ya se ve? No sé si estoy viendo. Sí, ya se ve. Bueno, buenos días, tardes ya, perdón. Hoy me toca a mí hablarles de las alteraciones del sistema mononuclear fagocítico y vamos a tomar pues el concepto, la clasificación y el cuadro clínico. Primero, el sistema mononuclear fagocítico. Primero fue descrito en 1924 por Ashford y Quillona y usaron el término de sistema reticuloendotelial para designar un conjunto de células que parecían tener un origen común y compartían una serie de propiedades básicas, entre estas poder desplazarse, desplazarse a través del endotelio, fagocitar y destruir o almacenar sustancias. Pero actualmente durante ese tiempo se agregaron muchas células células que no cumplían totalmente las características y que modificaban la idea original del sistema reticuloendotelial. Entonces, pues actualmente se maneja lo que es el sistema mononuclear fagocítico, que en la actualidad engloba un grupo muy heterogéneo de células en las que, según el libro el de pregrado de hematología, incluye los monocitos, los macrófagos, los histocitos y las células dendríticas. Curiosamente, el ABAS de inmunología nada más menciona que este sistema mononuclear fagocítico es exclusivo de los monocitos y los macrófagos, monocitos por la circulación, macrófagos en el tejido, pero no incluye a las células dendríticas ni a los histocitos. Aquí están dos diagramas de la ontogenia de estas células. Podemos ver cómo en el caso de un embrión, a través del saco de York, es el origen de las células que van a ir a diferenciarse en los tejidos, tanto en las células del cerebro. Los macrófagos van a ser microglías, los macrófagos en el hígado van a ser las células de Kupffer, en el pulmón son los macrófagos alveolares. También aquí en el esquema pues le faltaría la imagen de las células de Langerhans en la piel. Abajo nos representa su formación ya en una etapa más avanzada, como si era nuestra, a través de la médula. Podemos ver cómo se forma el monocito, el monoblasto, y cómo al llegar al tejido, pues se llega al macrófago y a la activación del macrófago tras la estimulación de los receptores. Del mismo modo, en el cuadro de al lado, pues es la misma representación, solamente que aquí estamos hablando de las células dendríticas y aquí se nos pone el ejemplo de las células de Langerhans en la piel. Bueno, se menciona mucho que estas células se les considera del sistema mononuclear fagocítico que vienen de un origen común, una célula madre mieloide o mesenquimal. Aquí en este cuadro nos manejan, por ejemplo, el monocito y sus receptores, las células dendríticas y sus receptores, el macrófago ya en un tejido específico con sus receptores, y lo que nos quiere representar el diagrama es cómo todos vienen de la célula madre mieloide, que es CD4 positiva, a través de el ligando de FL3, cómo se pueden modificar a las diferentes estirpes celulares. Como tal, esa es una tabla que venía en el libro de pregrado de hematología, en que nos manejan las células del sistema mononuclear fagocítico. Podemos ver, por ejemplo, en la médula ósea el monoblasto, en la sangre periférica el monocito, y en los tejidos, pues,
los macrófagos específicos de cada tejido. Y menciona que los monocitos y las células dendríticas pueden dividirse en 3 grandes grupos. Las células de Langerhans, que están en la epidermis, y la microglia, que va a ser en el sistema nervioso central. Las células dendríticas, las convencionales, las que regulan la respuesta inmune. Recordemos que las células dendríticas tienen tanto una acción de fagocitar como una función de presentadora de antígenos. Y también tenemos a las células derivadas de los monocitos sanguíneos, que en los tejidos serían los macrófagos, que esos van a regular la inflamación con la activación de citocinas proinflamatorias, que serían pues, las que ya sabemos: interleucina 1 beta, interleucina 2, interleucina 6, 8, 12, el factor de necrosis tumoral alfa, que son los principales. Y bueno, eso sería una pequeña introducción, recordando que es el sistema mononuclear fagocítico. Específicamente, pues ya vamos a entrar a lo que es la patología del sistema mononuclear fagocítico. Y esta tabla que viene en el libro de pregrado de hematología menciona las diferentes tipos de patología que podemos apreciar en este tipo de modificaciones al sistema. Lo va a dividir en 4 grandes grupos, que serían las proliferaciones histocíticas no neoplásicas, neoplasias de histocitos y de células dendríticas, neoplasias de monocitos y histocitosis acumulativas o por depósitos, llamadas tesaurismos. De estas, el libro menciona que las principales clínicamente y las que vamos a abordar hoy son las linfocitosis hemofagocíticas, que estas a su vez se van a dividir en linfocitis hemofagocítica familiar o primaria, o linfohistocitis hemofagocítica adquirida o secundaria. También vamos a ver hoy la histocitis sinusal con linfadenopatías masivas, o también llamada enfermedad de Rosai-Dorfman por sus descubridores. Respecto a las neoplasias de histocitos y de células dendríticas, vamos a ver la histocitis de células de Langerhans o histocitosis X, el sarcoma de células de Langerhans y el sarcoma de histocíticos, perdón. Y respecto a las histosis acumulativas o por depósitos, vamos a ver la enfermedad de Gaucher. Esas son las principales enfermedades que menciona el libro y que aborda, porque son las que más importancia clínica tienen. Empezando con la linfohistocitosis hemofagocítica, que vamos a resumir en LHH para que no me trabe. Pues no es una enfermedad como tal, más bien es un síndrome. Este síndrome se caracteriza por una inflamación exagerada y descontrolada, que esa inflamación va a ser mediada por los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos y los macrófagos. Esto se va a dar porque hay una activación excesiva o una falta en la inhibición. Esto va a producir altos niveles de citocinas proinflamatorias, que como ya sabemos son el perfil proinflamatorio, interleucina 1 beta, 2, 6, 12, TNF alfa y 8. Y esto va a determinar la aparición de un fallo orgánico progresivo y puede llegar eventualmente a la muerte. Su incidencia es de 1 en 2 casos por millón de habitantes al año. Esta no se especifica de qué región debe ser, pero pues lo más seguro es que sea hablando de Estados Unidos. Y bueno, la linfocistosis se asocia a una gran variedad de condiciones, tanto genéticas como adquiridas. En este diagrama que venía en un artículo de
de la Revista Clínica Española, nos manejan que puede haber tanto alteraciones genéticas como desencadenantes, como infecciones, tumores o enfermedades autoinmunes, que esto nos van a provocar un defecto en la citotoxicidad media de los linfocitos T citotóxicos y de los macrófagos, y esto nos va a dar una imposibilidad de eliminar antígenos y apagar la respuesta inmune, lo que nos va a dar una respuesta inflamatoria exagerada, que nos marcan aquí como una tormenta de citoquinas proinflamatorias. De aquí puede haber dos, que hay una hemofagocitosis, una acumulación visceral de histocitos y macrófagos, que sin importar cuál de las dos, nos va a dar como tal un daño tisular y una disfunción orgánica, que esto puede llevar a la muerte del paciente. El cuadro clínico se identifica con la triada de fiebre prolongada, esplenomegalia y citopenia. Además de esto, se pueden evidenciar adenopatías, ictericias, exantemas, síntomas neurológicos muy variados como parálisis de pares craneales, ataxia, convulsiones y alteraciones a nivel de conciencia. Nos mencionan que la hemofagocitosis en la médula ósea, ganglios y vasos van a ser responsables de la citopenia, que esta se puede manejar en grados varios dependiendo de la etiología de la enfermedad, del tiempo que lleve con la enfermedad. Y bueno, pues aquí le dice, como dice, se presenta en minoría en el caso de inicio de la enfermedad, pero conforme se vaya desarrollando la enfermedad, pues esta citopenia va a progresar y va a dar más problemas. Entre los hallazgos laboratorios, en general podemos encontrar una citopenia que afecta a las dos líneas, tanto la amiloide como la hemática, un aumento de triglicéridos mayor a 265 miligramos sobre decilitro, un aumento de la ferritina, una disminución del fibrinógeno, aumento de receptores solubles a la interleucina 2, que son los receptores CD25 y de CD163, que son marcadores de que nos dicen que hay una activación del macrófago. Puede haber un aumento de la bilirrubina y de las transaminasas, y bajo en una actividad funcional de las células natural killers. Se menciona, bueno, más adelante vamos a ver en las secundarias, que puede ser un proceso biológico. Por ende, se deben tomar pruebas microbiológicas que debemos de considerar con los pacientes de linfohistocitosis. Entre ellas, estudios serológicos para virus Epstein-Barr, herpes simples y imbrobacterias. Estas se las especifico porque más adelante las vamos a ver que son importantes en la enfermedad, pero como tal debe ser para micobacterias, hongos, debe ser esputo en la orina, en el líquido cefalorraquídeo, en la médula, nuestros lugares para tener la muestra. Citomegalovirus, VIH, toxoplasma, herpes simple, virus de la influenza, adenovirus y parvovirus. Entrando en la subdivisión de las linfohistocitosis hemofagocíticas, sería abordar primero la familiar, o también llamada primaria. Esta forma de linfohistocitosis hemofagocítica la vamos a ver que inicia durante el primer año de vida. Es debida a una herencia autosómica recesiva y una disminución de las células natural killers y de los linfocitos C. Principalmente se ha visto que hay una alteración en el cromosoma 9 y 10. Dicen que otros, pero el libro especifica 9 y 10. Que estos cromosomas van a codificar proteínas que son las perforinas y las granzimas, que son importantes en la formación de las vacuolas con el material para degradar de los macrófagos.
de los granulocitos exactamente citolíticos, de las células natroquiles y de los linfocitos TCD8. Puede haber un pequeño intervalo libre de síntomas tras el nacimiento, aunque aquí dice que se presenta, como mencioné, durante el primer año de vida se presenta, pero puede haber un pequeño intervalo libre de síntomas en lo que se empieza a ver los problemas de la patología. Pero una vez que ya tengamos los síntomas, ¿qué vamos a observar? A observar cuadros febriles, una hepatoesplenomegalia, pancitopenia, puede haber o no afectación del sistema nervioso central, y esta es una evolución rápidamente que lleva a la fatalidad del paciente. Sin tratamiento, la supervivencia es menor de 6 meses debido a un fallo multiorgánico progresivo. En los laboratorios de los pacientes que sospechemos que tienen una son las pancitopenia periférica, fibronemia, aumento de triglicéridos, de beta-lipoproteinemias, la ferritina. Y en un examen histológico vamos a ver un infiltrado difuso de histocitos ativos. En un líquido cefalorraquídeo, pues podemos ver un aumento en las células mononucleadas, que pues son las que nos están dando la patología. Respecto al tratamiento, se menciona que se debe de ser una combinación de inmunosupresores y quimioterapia. Para los inmunosupresores menciona la dexametasona, y en quimioterapia el etopósido, que es que deriva de la planta de podofilio, del Podophyllum nonatum. Además, menciona que si hay una afectación del sistema nervioso central, es importante empezar con metotrexato. Se menciona que puede haber otros fármacos como la gamma-globulina antimicótica. Y si estos fármacos que hemos utilizado en este paciente no dan una respuesta adecuada, podemos considerar un trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos. Bueno, ese sería el primer tipo de linfohistocitosis. Después tendríamos la adquirida o secundaria. Esta no va a presentar historia familiar o alteración congénita conocida. Este es un cuadro de hiperinflamación reactiva que puede ser por diferentes etiologías, tanto infecciosa, metabólica, autoinmunes y neoplasias. Como les mencionaba al inicio, pues puede ser viral, bacteriana o fúngica. Menciona que lo más común es por una infección viral. Entre las infecciones virales, principalmente las de grupo herpes, y más específicamente el virus de Epstein-Barr. También menciona que puede ser secundaria a un linfoma, pero que en el caso de que sea un linfoma es más común en los pacientes adultos. Ahora, este cuadro lo saqué de un artículo de la revista Clínica Española también, en que nos marcan aquí las enfermedades infecciosas, aquí las tumorales, las autoinmunes y otros factores que pueden desarrollar una linfocitosis hemofagocítica secundaria o adquirida. Virus, como les mencioné, virus Epstein-Barr, pero también toda la familia de los herpes virus, virus de la hepatitis, sarampión, parotiditis, rubiola, adenovirus. En bacterias tenemos Staphylococcus aureus, había otro, y lo importante que también consideré es Mycobacterium tuberculosis, entre los hongos Cándida, entre los parásitos el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax
o el toxoplasma sin especies específicas. Entre los tumores, pues el linfoadenomas, como ya les había mencionado, linfomas de las células natural killers o linfocitos T, de Hodgkin también, como vean, del tema que vimos ayer. También puede ser tumores, pero que no tengan relación a la sangre como tal. Tenemos las no hematológicas, como el de próstata, pulmón. Y tenemos enfermedades autoinmunes, como el síndrome de activación macrofágica, que es una variante de la linfohistocitosis hemofagocítica, que ocurre en pacientes con enfermedades inflamatorias o autoinmunes que se han visto o se han descrito principalmente en pacientes jóvenes que tengan la artritis idiopática sistémica juvenil o en pacientes con lupus. También se menciona que en otras enfermedades reumáticas también se ha visto. Quitando los factores de infecciones tumorales y enfermedades autoinmunes, aquí esta tabla, a diferencia del libro, nos menciona que puede ser secundaria a otros factores, tanto trasplantes, fármacos, un embarazo, vacunas, cirugías y hemodiálisis. Esto no lo menciona el libro, pero pues se los menciono que este artículo los menciona. Bueno, ya este es el síndrome de activación macrofágica, ya se los mencioné. Y bueno, en el cuadro clínico de la adquirida, pues vamos a ver progresivamente se desarrolla fiebre elevada, afectación importante del estado general, hepatoesplenomegalia, erupción cutánea, y ocasionalmente puede haber un filtrado pulmonar bilateral. Estas manifestaciones también tienen que ver mucho con la relación de qué patología, bueno, qué etiología nos esté dando esta patología, perdón. Como vimos, pueden ser varias enfermedades que pueden ir acompañadas de estos síntomas de la linfohistocitosis. Entonces hay que estar pendientes también de las otras manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades antes mencionadas. Entre las pruebas de laboratorio, pues va a haber un grado variable de pancitopenia. Puede haber, como va a haber una esplenomegalia, puede haber alteración en las pruebas funcionales hepáticas, en las pruebas de hemostasia, incremento de los reactantes de fase aguda, que estas son las proteínas de fase aguda, recordemos que son sintetizadas en el hígado y las usamos para el diagnóstico del hígado también, por eso las vamos a ver alteradas por la hepatosplenomegalia. Se tiene que hacer un estudio de biopsia medular y vamos a ver abundantes histocitos fagocitando hematíes. Aquí, según se describe en la imagen, vemos un hemofagocitosis, un macrófago y un hematíe, un linfocito y plaquetas fagocíticas. Entonces, esto tengo entendido que es la hemofagocitosis, bueno, presenta la hemofagocitosis, que es el histocito fagocitando hematíes. Estas células, bueno, los hemofagocitos los vamos a encontrar en el vaso, en el hígado y en los ganglios linfáticos. Para hacer los criterios diagnósticos de la linfocitosis hemofagocítica, pues bueno, se menciona que debe tener por lo menos 5 de los siguientes criterios. El cuadro clínico que les mencioné, la fiebre y la esplenomegalia. Entre laboratorios debe tener una citopenia, al menos de las 2 líneas celulares, hipertriglicemia e hipofibrinogenemia. En los marcadores histolísticos, CD25 soluble, más de 2.4 unidades sobre mililitro. Recordemos que esos son marcadores celulares, bueno, proteínas de la superficie de las células. También en el laboratorio podemos tener la ferritina y los hemofagocitos en cualquier órgano que les mencionaba, que era el vaso, la médula y sí, el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, perdón.
Además de esto, marcadores genéticos de mutaciones en estos genes. Y bueno, el tratamiento se debe de iniciar tras el diagnóstico o si existe una sospecha elevada de que sea un padecimiento grave, con un cuadro agudo, presencia de deterioro progresivo, pues se debe iniciar el tratamiento antes de obtener los resultados específicos de cuál es la etiología de la linfocitosis hemofagocítica. Entre las consideraciones que menciona el libro, menciona que cuando es por virus de Epstein-Barr es muy útil usar el rituximab. Otra vez nos mencionan los inmunosupresores y la quimioterapia, dexametasona y el etopósido. Y bueno, otra vez se nos menciona como tratamiento general de las linfocitosis hemofagocíticas, tanto primaria o secundaria, que si nuestro tratamiento farmacológico no funciona, debemos de considerar el trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos para sustituir la deficiencia. Bueno, ya entrando en las otras enfermedades que mencionamos que íbamos a ver, vamos a ver la histocitosis sinusal con linfadenopatía masiva o enfermedad de Rosai-Dorfman. Esa es una enfermedad autolimitada. Esta va a ser caracterizada por grandes adenopatías. Van a ser de evolución prolongada, sin presentar una repercusión sistémica y tiene un buen pronóstico clínico. Esta enfermedad fue descubierta o descrita en 1969 por Rosai y Dorfman, de ahí el nombre. La etiología de esta enfermedad es desconocida. En mi libro menciona que se ha descrito la presencia del herpes virus tipo 6 en los pacientes. Y bueno, en las manifestaciones, en el cuadro clínico, vamos a ver que sola con una fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Lo que el libro y la literatura describe como masacotes adenopáticos indoloros de consistencia dura. Como yo no sabía que era un masacote adenopático, busqué y bueno, encontré la referencia histórica de Aulo Vitelio Germánico, un emperador romano, de que aquí podemos ver su busto. Y esta esta carnosidad que veríamos en la zona submaxilar, en la parte del cuello, es lo que se describe como los masacotes adenopáticos indoloros de consistencia dura. Estos podemos encontrarlos laterocervicales o supraclaviculares, que sería aquí. Además, puede haber afectación ganglionar a nivel del mediastino, retroperitoneal, inguinal e incluso infiltrados extranodales en el 43% de los casos. Como les menciono en la enfermedad de Rosai-Dorfman, lo más común son los masacotes. Como les menciono, macroscópicamente son de consistencia dura. Cuando se hace el corte muestra abundantes fibrosis capsular y pericapsular. Aquí podemos ver en la imagen, en la fotografía 1, una señora que tiene un pabellón auricular con placa eritematosa e infiltrada. Y estos pues serían las adenopatías que podría presentar, por lo que entendí del caso clínico.
Microscópicamente de estas adenopatías, pues va a haber una infiltración de histocitos de aspecto normal. En el interior hay está fagocitada una gran cantidad de linfocitos, hematíes, plaquetas y células plasmáticas. La imagen 3, esta es una epidermis sin cambios y dermis con infiltrado nodular. Estos son los infiltrados nodulares densos de histocitosis y de linfocitos, haciendo un aumento a estos nódulos, perdón. Podemos ver el fenómeno de emperipolesis o fagocitosis de linfocitos. Aquí y aquí. En la enfermedad de Rosai-Dorman, pues se hace el diagnóstico con la detección microscópicamente de estas características de los histocitos de aspecto normal, a diferencia de los anormales que vimos en las histocitosis, las linfohistocitosis, perdón. Y el tratamiento con corticoides es útil y produce una respuesta ganglionar y de los síntomas adecuadas. Pero estas corticoides, una vez retirados, pues nada más controlan los síntomas, no la enfermedad. Entonces, tras retirar los corticoides, la respuesta ganglionar vuelve a aparecer. Se menciona que se han utilizado dosis bajas de metotrexato y aciclovir, pero que se ha descrito una respuesta rápida y completa con 400 a 600 microgramos al día de imatinib. Luego, bueno, esa sería la enfermedad de Rosai-Dorfman. Luego, entre las otras enfermedades que vamos a ver, son los histocitosis de células de Langerhans, o también llamada histocitosis X. Y bueno, el libro menciona que bajo el término de histocitosis celular de Langerhans se han descrito varias formas clínicas de esta enfermedad que van desde lesiones autolimitadas hasta una enfermedad diseminada potencialmente mortal. Se mencionaba que pues eran consecuencias de un único proceso patológico, que esta patología es caracterizada por la proliferación e infiltración tisular por histocitosis con características de células de Langerhans. Estos histocitos van a parecer células de Langerhans, pero van a tener una proliferación aumentada y un infiltrado tisular. Estas histocitos con características de células de Langerhans van a ser células dendríticas con CD1A y CD207 positivos. Estos son importantes porque nos van a servir para la identificación histoquímica de estas células. En 1953, el señor Lichtenstein, no sé si se mencione, quiso agrupar las histocitosis de células de Langerhans en lo que él clasificó la histocitosis X, que era un grupo que se trataba de 3 tipos de enfermedades específicas: el granuloma eosinófilo o la forma localizada, la enfermedad de Hans-Schüller-Christian o la forma generalizada de evolución crónica, y la enfermedad de Letter-Swine o la forma generalizada de curso agudo. Pero actualmente ya se está haciendo desuso de la clasificación de histocitosis X de estos y de esos 3 grupos de enfermedades
porque los pacientes no encuadran completamente en unos tres subtipos clásicos que, bueno, imagino que debe haber sido el doctor Einstein describió en 1953. La etiología de este padecimiento de la histocitosis de células de Langerhans es desconocido. En algunos casos se ha demostrado una proliferación clonal de las células de Langerhans. Se basa en la reciente, esta teoría de la proliferación clonal se basa en la identificación de una mutación somática del gen BRAF V600E, que se ha visto en estos histocitos en más del 50% de las lesiones de la histosis de células de Langerhans. Este gen sintetiza la sintasa de BRAF, que ejerce un papel central en la vía de señalización MAP o proteína activadora de mitogenios. Como tal, histológicamente vamos a ver como tal en un corte histológico de alguna de estos pacientes vamos a ver el signo patognomónico, que sería las células de Langerhans en el tejido afectado. Estas células vamos a ver como células nucleadas de gran tamaño, se describen como granos de café. En la imagen, en la figura 11, que es la rosita superior, menciona que esos son los granos de café, menciona que en este corte son los granos de café. Yo sí alcanzo a ver las células mononucleadas de gran tamaño, pero pues no encuentro una que parezca café. A lo mejor esta podría parecer café, pero bueno, son células grandes con un solo núcleo. Se menciona que si a estos cortes les hacemos los observamos en un microscopio electrónico, vamos a ver las células de Langerhans con una estructura en forma de raqueta, lo que se denomina como gránulos de Birbeck o cuerpos X, que según busqué son estos, estructuras en forma de raqueta. Bueno, la histocitosis de células de Langerhans tiene muchísimos tipos de manifestaciones clínicas. Y se menciona que estas manifestaciones clínicas, en un 55% de los casos, van a estar limitadas a un órgano. El otro 45% de los casos va a haber manifestaciones multisistémicas. Hay muchísimas manifestaciones. Lesiones óseas, estas son las más frecuentes, un 80%. Craneal puede ver, se ven como osteolisis. El 50% son asintomáticas, pero pueden presentar dolor, signos de inflamación local. En niños vamos a ver las vértebras planas. Puede haber lesiones cutáneas, que estas van del 30 al 60%. Exclusiva en la piel en un 10%. Son similares a la dermatitis seborreica, con lesiones maculopapulares, eritematosas o marronáceas. Otras vamos a ver más adelante. Afectaciones hepáticas, la hepatomegalia, una hipoalbuminemia, alteraciones esplénicas como la esplenomegalia, afecciones patológicas. Se menciona que es característico de las formas más graves de la histocistosis de las células de Langerhans con o tricitopenia. También va a haber afectación pulmonar, va a haber granulomas peribronquiales, afectación del eje hipotálamo hipofisario cerebral, que principalmente vamos a ver como una diabetes insípida, que es frecuente en un 24% de los casos.
y afectaciones en otros órganos como adenopatías en formas diseminadas, puede afectarse el timo, puede lesiones del tracto gastrointestinal como una diarrea, pérdida de proteínas, también puede haber lesiones del tracto urinario, del páncreas y de otros órganos. Como puede ver, muchísimas cosas. Principalmente hay que quedarnos con las lesiones óseas, las lesiones cutáneas, las afectaciones hepatoesplénicas y también la diabetes insípida. Esas son las manifestaciones generales de la histocitosis de células Langerhans. Si nos especificamos en los subtipos descritos, podríamos ver rápidamente el letters sweep, que es la forma aguda multisistémica. Se presenta a los 2 años de edad. Recuerda una infección sistémica o un tumor maligno. Va a estar caracterizada por fiebre, adenopatías y hepatomegalias. Se menciona que específicamente de la enfermedad de Letter-Swiss, el primer signo que vamos a identificar son las manifestaciones clínicas en un 50% de los casos. Van a aparecer en las superficies localizadas característicamente en las áreas seborreas, tanto en el tronco, en la cara y en la piel cabelluda. Se menciona que se ha descrito como signo patognomónico la distribución en camiseta. Aquí podemos ver las pápulas eritematosas en la cara, predominan las zonas seborreicas. Aquí. Características pues de una histocitosis celular subtipo letter suite. Estas son lesiones con pápulas eritematosas y también pueden haber con costras como esta y como aquí podemos ver cómo se le forman costras. Lo que les mencionaba del signo de camiseta, aquí podemos ver una lesión en tronco que sería en forma de camiseta, como que dibuja una camiseta, se menciona. Y aquí podemos ver otra de un niño de 2 años, con, la misma, con el subtipo Leatherface. En el adulto, vamos a ver unas erosiones crónicas como una forma inicial en la mayoría de las veces. Estas erosiones las podemos encontrar en la axila, en la retroauriculares y en la región anogenital. Menciona que anogenital principalmente en pequeños, en recién nacidos. Por ejemplo, aquí podemos ver en la ingle y en la zona anogenital las lesiones, las erosiones crónicas. Aquí podemos ver otra. Esta es anogenital. Y estas son las erosiones en adulto. Podemos ver retroauriculares aquí. Además, este paciente pues, es el mismo caballero que vimos en las pápulas eritematosas. Aquí recordemos que son esas zonas. Aquí podemos seguir viendo las lesiones. Aquí sería la zona retroauricular. Y podemos ver cómo tiene lesiones por toda la cara. Esa es una zona inglinal en un adulto, así inició su padecimiento. Después, en el subtipo Hans-Schuller-Christian, esa es la forma crónica, multifocal, se presenta de los 2 y 6 años de edad. Aquí es medio raro porque dice, el 70% de los casos se caracteriza por una clásica triada de lesiones óseas, esoftalmos y diabetes insípida, pero al mismo tiempo menciona que las 3 solo aparecen en 10% de los pacientes al mismo tiempo, o sea, que para ver la triada solamente la vamos a ver que tengan las 3 manifestaciones, un 10%, aunque un 70% de los pacientes tienen estas lesiones. Bueno, en la enfermedad, en el subtipo Hans-Schuller-Christian, vamos a una afectación cutánea en un tercio de los casos.
Las lesiones cutáneas son similares a las de letter swipe, ya no les puse imágenes, ya vimos muchas, pero se menciona que puede haber lesiones papulodontulares ulceradas en la mucosa oral. Aquí sería una lesión ulcerada en la mucosa oral de un paciente que tiene el subtipo Schuller-Christian. Y por último, el último subtipo de la histocitosis de células de Langerhans, pues es la enfermedad de Hashimoto-Pritzker, no sé. Esta es una reticulocitosis congénita autolimitada. Va a haber lesiones cutáneas al nacimiento. Esos son nódulos rojos parduzcos múltiples y solitarios. Ya los hemos visto. Suele mejorar espontáneamente durante el primer año de vida y no haber afectación orgánica. Como tal, hablando en general, bueno, como les mencionaba, pues no todos los pacientes entran en un subtipo específico de las histocitosis celulares de Langerhans. Como vieron, comparte muchas características clínicas. El tratamiento de las formas localizadas se menciona que debe ser por cirugía, con esteroides tópicos o con radioterapia. Esto hablando de formas localizadas. Ya en unas multisistémicas se emplea quimioterapia con vimplastina y aunque todavía no es un tratamiento establecido, se han visto ensayos donde hay un éxito con el trasplante de médula halogénica. Bueno, otra de las enfermedades que vamos a ver es el sarcoma de células de Langerhans. Esa es una neoplasia poco frecuente y muy agresiva. Aparece de novo. Va a estar presidida por una histocistosis de las células de Langerhans. Entonces, es una complicación de la histocitosis. Se debe a mutaciones en el gen que ya habíamos mencionado, en el V600E, se menciona que en el 25-75% de los casos. Va a haber una destacada, va a haber una presentación aguda, que puede ser cualquier cosa, pero hay que recordar la pérdida de peso y el dolor óseo. Exantema, pues puede ser por lo antes mencionado de que va precedida de una histocitosis de las células de Langerhans, que pues ya vimos las manifestaciones clínicas. En la mayoría de los casos es nodal y multifocal, afectando piel y hueso, por eso el dolor óseo. En aproximadamente por ciento de los casos es primariamente nodal o presenta hepatosplenomegalia. Como no, eso es lo más cercano que encontré a una imagen descriptiva. Esta es una inmunoquímica del sarcoma histocítico que va a ser positiva CD45, CD68 y a 163, además del lisozima. Aquí están. El sarcoma va a ser caracterizado por células de Langerhans atípicas en este proceso. Van a presentar una atipia hipercromática y con núcleos prominentes. Pues es un tipo, el tratamiento pues es un tipo de cáncer diseminado. Vamos a hacer una poliquimioterapia, cirugía y radioterapia si está localizada, se puede. Y bueno, también debe plantearse el trasplante alogénico de proteínas progenitores de hematopoyéticos, perdón. Ahora, como les mencionaba, les había mencionado aquí en el inicio, el 25 a 75% de esos pacientes tienen afectación del gen BRCA B600E. Esto
plantea un posible tratamiento de los pacientes con inhibidores de BRAF, que sería el Bemurafinib, para controlar esta neoplasia, bueno, este sarcoma de células de Langerhans. En los otros tipos de neoplasias, pues tenemos el sarcoma histocítico. El sarcoma histocítico es muy infrecuente, 1% de las neoplasias hematolinfoides. Se va a caracterizar por histocitos celulares maduros que infiltran ganglios linfáticos y tejidos extraganglionares, piel y gastrointestinal específicamente. Estos ganglios pues, se encuentran infiltrados con una proliferación histocítica atípica con un patrón difuso nodular. Según yo, aquí sería difuso. Bueno, los datos de ATIPA, recordemos que la ATIPA nos habla de qué tanta modificación de la célula original hay. Va a ser regulares nucleares, multinuclearidad y va a presentar abundante mitosis. Estas, a ver, en la célula C, en el punto C, es un colon infiltrado por el sarcoma histocítico. Dice que son células pleomórficas con aspecto epiteloide. La A son células grandes con abundante citoplasma de eosinófilo, perdón. Como esta, ok. La B, el aspecto fusiforme del sarcoma. Y la D son las células del sarcoma histocítico con eufemismo acentuado asociado a abundante infiltrado. Pero bueno, ese es anatopato. En sus manifestaciones clínicas va a haber una fiebre, sudoración, mal estado general y pues lo importante de una neoplasia, la pérdida de peso. En las afectaciones ganglionares, pues como es un cáncer, pues vamos a tener la cutánea, la intestinal como principales. Después, pues la pulmonar y ósea en forma de lesiones osteolíticas. Pues el diagnóstico va a ser uno inmunohistoquímico, buscando CD45, 163 y CD68 en lisosimas para los dos tipos de sarcomas, como yo se los había puesto aquí, el 45, el 163 y el 68 con la lisosima. Para los dos tipos, la única diferencia pues ya es anatopatológicamente, como se vea. El tratamiento, pues es un tipo de cáncer, vamos a hacer una polioquimioterapia y hay que considerar el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Prácticamente el trasplante de progenitores hematopoyéticos es el tratamiento, el último tratamiento de elección que tenemos para estos pacientes, cuando la dexametasona, cuando la quimioterapia no funciona. Por eso pues lo vamos a seguir viendo. También tenemos la enfermedad de, esto no sé cómo pronunciarlo, Erdheim-Chester, vamos a poner la enfermedad, la ES, que es la abreviatura que usan. Esta va a ser un infiltrado tisular de histocitosis mononucleados espumosos con núcleos pequeños. Va a ser positiva a CD168, 163 y va a ser negativo para CD1A. El 50% de las ES van a presentar mutación en el BRAF B600E, que ya habíamos mencionado. También en los otros 50% se ha visto que puede ser MAP2K1, NRA, KRSA. Esta imagen es una biopsia testicular y se van a ver las células gigantes que les menciono. Y bueno, esta es positiva CD68 y esta es negativa CD1A. Como les mencioné, positivo CD68 y 163. Aquí el que nos ejemplifican es el receptor de membrana CD68 y aquí el CD1A
pues negativo porque nada se marcó. La enfermedad de la ES va a tener varias manifestaciones clínicas. Principalmente en la bibliografía, bueno, esta es una tabla ¿cuál es? La enfermedad es un estudio, bueno, es un artículo, un escrito del 2012 por el doctor Juanos Iborra, y hace un estudio en general sobre la enfermedad. Pone esta tabla donde menciona en la bibliografía el estudio de Harroch y sus asociados, y bueno, este es el de Juanos y asociados. Aquí podemos ver que en la bibliografía general el infiltrado periaórtico es el 60% de las manifestaciones. En el de Harroch también no, la principal es los riñones peludos, ahorita los vamos a ver, tranquilos. Y el de Juanos es el dolosio, la principal característica. Además, también tenemos doloroso, infiltrado periaórtico, afectación pericardia, exotalmos, la diabetes insípida. Esta tiene pues sí es significativa en los estudios. Ahorita la vamos a ir viendo. Jantelasmas, los riñones peludos. En la bibliografía no se mencionan, pero como pueden ver en el estudio de Harroch y el de Juanos, los dos tuvieron de la mitad hacia arriba de los pacientes tuvieron. Las afectaciones del sistema nervioso central, del 15 al 25% en la bibliografía, en los estudios arriba del 50 para arriba. Y bueno, aquí lo más lamentable, el fallecimiento de los pacientes, es el 60%, el 26% y el 33%. No les puedo hablar como tal de la letalidad porque no me acuerdo de cuántos son cada uno de los estudios bueno, de los estudios les podría decir de cuánto fue la muestra, pero pues de la biografía no hay como tal. Aquí podemos ver, les mencionaba el engrosamiento periaórtico, aquí que se marca con las flechas, característico de la enfermedad, y estos son los riñones peludos. Aquí también los vemos. Sí, aquí como que se ve como que creo que es lo que se quiere describir como peludos, que es una infiltración perirrenal de las fascias gerotas. Y bueno. Bueno, pues este es el mismo caso. Sí, sí. Este es muy específico de 12 pacientes, una serie de 12 pacientes que se usó en este estudio, en el de Juanos, que es esta muestra que estamos viendo, este es de 12. Y bueno, aquí nos marcaron el número del caso, el sexo varón o mujer o varón, el inicio de la edad, cuando se fue diagnosticada, las manifestaciones cardiovasculares, podemos ver la periartroitis, este no tuvo, este tampoco, este sí tuvo, este sí tuvo, este sí tuvo, este no, este sí. Bueno, las manifestaciones neurológicas, pulmonar, óseas. Aquí podemos ver el riñón peludo, que ya les mostré. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes lo tuvieron de los 12. Además puede haber las manifestaciones endocrinas, la diabetes. ¿Qué otro tuvo diabetes? Este tuvo diabetes, y estos dos tuvieron diabetes. Las oftálmicas, las cutáneas y las histológicas. Y al final, pues el fallecimiento. Aquí podemos ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de los 12 pacientes fallecieron en este caso. Y bueno, ya por último veríamos las enfermedades de depósitos, los tesaurismos,
Bueno, bajo los términos de isocitosis acumulativas, enfermedades por almacenamiento o tesaurismosis, se engloban distintos defectos genéticos. Se menciona que son en más de 300 enzimas que se encuentran en el interior de los lisosomas de los macrófagos, que estas enzimas, la deficiencia de estas enzimas, van a provocar el acúmulo intracelular de las moléculas de la glicolipídicas, que son el sustrato de las enzimas ausentes. Actualmente son enfermedades raras, se han descrito 50 enfermedades de depósito. Más de esas 50, más de la mitad son por esfingolípidos, específicamente la cerebrosis básico, y otro 25% son mucopolisacáridos. En esta tabla del pregrado de hematología, pues nos vienen las diferentes enfermedades, la deficiencia enzimática y si se conoce una alteración genética. En este caso vamos a ver la enfermedad de Gaucher, dada por la deficiencia de la beta-glucosidasa ácida, que es una alteración del brazo corto, del brazo IQ21. En el brazo largo del cromosoma 21, perdón. Porque recuerden que Q es brazo largo y P es corto. Bueno, se trata de un trastorno hereditario, autosómico recesivo, que afecta el metabolismo lipídico, específicamente por la enzima beta-glucosidasa ácida o glucocerebrosidasa, que va a provocar una acumulación de las células del sistema mononuclear fagocitósico. Esta alteración es en el gen GBA, que va a codificar para la beta-glucosidasa. Y bueno, la banda de brazo largo en el cromosoma 21 del brazo 1. Se menciona que histológicamente vamos a ver estas células que se llaman células de Gaucher, porque pues, es la enfermedad de Gaucher, le pusieron las células de Gaucher, que son células espumosas grandes con un citoplasma amplio, que muestran un aspecto pálido y fibrilar, con los núcleos excéntricos, perdón. Aunque es característico de la enfermedad y esas células tengan el nombre de la enfermedad, no es una característica única de esa enfermedad. Bueno, en una microscopía electrónica, pues van a ver los lisosomas cargados de glucocerebrosidasa, pero de eso no encontré imagen, así que no hay. La enfermedad de Gaucher hay 3 tipos. Ahorita los vamos a ver rápidamente ya para acabar. El tipo 1 de la enfermedad de Gaucher constituye el 99% de esos trastornos. Se le denomina la forma del adulto, ya que aunque inicia en la etapa de la infancia, se suele diagnosticar hasta que es adolescente o adulto joven. La mitad de estos casos, de todo el mundo, la mitad de los casos de la enfermedad de Gaucher tipo 1 corresponden a judíos de Askenazi. Los judíos de Askenazi son ¿cómo decirlo? Son judíos de la zona central de Europa Central y Asia. En la época de la Primera Guerra Mundial había un pequeño país llamado Ashkenazi, de donde estos judíos son originarios, y pues esto nos habla de que son unos judíos muy ortodoxos que se casan entre ellos, y ya saben todo lo que ya sean, bueno, ya en diferentes enfermedades, pues saben que lo malo que es que los judíos se reproduzcan entre ellos mismos. Por ese aspecto tan ortodoxo que tienen. Esto nos habla pues de las alteraciones genéticas que van a presentar.
El cuadro clínico es hepatosplenomegalia, grados variables de pasitopenia, manifestaciones óseas en forma de dolores óseos o fracturas espontáneas. Esto es muy importante. La enfermedad de Gaucher tipo 1 no afecta el sistema nervioso central. Las demás, tipo 2 y tipo 3, sí la afectan. Ahorita vamos a ver, pero el tipo 1 no. Esto la hace la más noble de los tres tipos. Además de estas manifestaciones clínicas típicas, pues puede haber hipergamaglobulinemia, o sea que hay un aumento de IgG, perdón, una hiperlipoproteinemia y amiloidosis secundaria. La amiloidosis es una acumulación de la amiloides, que es una sustancia. La enfermedad de Gaucher tipo 2, esta, pues no hay mucho que decir. Es una afectación neurológica aguda y grave desde la infancia o incluso desde vida intraútero. Ya puede empezar con afectaciones en el bulbo específicamente. Y la muerte sobreviene antes de los 3 años. No viven más de 3 años esos pacientes. Esta, por suerte, creo es la menos común, pero pues aún así. Y el tipo 3 es una forma neuropática subaguda juvenil que cursa con esplatomegalia, las lesiones óseas, alteraciones de los pares craneales, convulsiones. Y también es importante el deterioro intelectual progresivo. Como pueden ver, la 3 es un tipo más grave de la 1 porque esta ya tiene alteraciones neurológicas y la tipo 2 es la más grave. Actualmente se distinguen 3 subtipos de enfermedad de Gaucher tipo 3, A, B y C. El A no tiene nada de la, pero el B es caracterizado por grandes viscerectomegalias y afectación ósea. El tipo C es la afectación valvular y alteraciones del sistema nervioso central. A ver, este cuadro salió, bueno, la información de Gaucher, de la enfermedad de Gaucher la saqué del Consenso Mexicano de Enfermedades de Gaucher, publicado en la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2010. Y bueno, este cuadro resume todo lo que les acabo de decir. Lo hubiera puesto en lugar de explicárselos, pero bueno. El tipo 1, el no neuropático. El tipo 2, neuropático agudo, el más mortal. Y el tipo 3, neuropático subagudo. Inicia en la infancia, pero recuerden que la van a ver hasta la adultez, por eso se conocía la del adulto. El tipo 2, en la infancia, pero puede empezar desde la vida intraútera. Y la 3, pues es decir, solo en la infancia. Hepatomegalia, las cruces van de poco a mucho, de poco a mucha hepatomegalia, poca, va a estar, pero va a poca, igual, poco a mucha. El hiperesplenismo, de poco a mucho, va a estar presente, y ese es el que más tiene, este se da porque tiene el hiperesplenismo a su máxima expresión. Crisis óseas y fracturas, las que les mencionaba. Puede no haber o puede haber mucho. Y hay una forma moderada a mucho. En la de la tipo 2 no hay presencia. Compromiso neurológico, en el tipo 1 no hay, en el tipo 2 es más grave, en el tipo 3 hay, pero no tan grave como en el 2, por eso pueden vivir. La supervivencia en años, de 6 a los 80 años, bastante bien. El tipo 2, menor de 2 años, menor de 3 años según el libro, no de qué modos. El tipo 3, de 20 a 40 años. En la línea, pues les mencionaba, tipo 1 de los judíos, la tipo 2, polacos, suecos, la 3, perdón, la 3. La frecuencia 1 en 40,000 casos a 1 a 6,000 casos, menos de un caso en 100,000 casos, menos de un caso en 100,000 casos.
Bueno, esa es la tabla esa que queremos mostrarles. Aquí hay otra específica de las manifestaciones clínicas, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Manifestaciones neurológicas que pueden presentar: asintomático, alteraciones esqueléticas, afectaciones viscerales, pues son neurológicas secundarias. El tipo 2 puede presentar un parkinsonismo, hidrocefalia, clasificación de válvulas cardíacas, movimientos oculares anormales. Este es el rango de mayor mortalidad. Y bueno, ese es el tipo 3 es el que puede tener más, pero pues no se mueren tanto. El diagnóstico de la enfermedad de Gaucher a través de, bueno, se establece cuando se muestra, bueno, perdón, el diagnóstico se hace por la demostración de la deficiencia de la enzima. Esta se hace en leucocitos de sangre periférica o en cultivo de fibroblastos. El tratamiento es un tratamiento de reemplazo enzimático. Se va a buscar normalizar la hemoglobina, mejorar el reencuentro plaquetario, reducir las visceromegalias, prevenir la esplenectomía, prevenir las crisis y las fracturas. Y bueno, promover un crecimiento óptico. El tratamiento es con imigluceramasa, que es el nombre farmacéutico de la enzima, de la presentación de la enzima, 600 unidades internacionales por kilogramos, a 2 semanas en adultos o con riesgo alto, de 35 a 45 cada 2 semanas en adultos de bajo riesgo. Y bueno, es importante en este diagrama que venía en el Consejo Mexicano, que se hace la reducción inicial, se establecen las metas terapéuticas, se determina una dosis individual para el paciente, se realiza el control regular. Una vez que logramos las metas antes mencionadas, si no las logramos, se ajusta la dosis. Si las logramos, pues se considera una reducción de la dosis para mantener al paciente. La dosis de mantenimiento no debe ser de inferior a 30 unidades kilogramo cada 2 semanas. Esto debe de ser, no especifica el consejo, bueno, no le sí especifica el consejo, pero pues debe ser el requerimiento mínimo de 2 semanas de la enzima que necesitamos. Y bueno, además de esto, es otro seguimiento que se debe hacer a los pacientes. Que el paciente sin terapia de reemplazo enzimático cada 12 meses se debe hacer examen físico, hemoglobina, recuento de plaquetas, estudios funcionales de respiratorios, un electrocardiograma. Al paciente que recibe terapia de reemplazo cada 3 meses, cómo se le va a observar, cada de 2 a 24 meses. Una vez alcanzados los objetivos de la terapia enzimática, pues la observación se hace cada 2 a 24 meses del paciente, es un chequeo general. Y también se hace un chequeo general al cambiar la dosis o ante complicaciones que presente el paciente. Y ya. ¿Alguna duda? Ya sé No, que que no. estuvo horriblemente largo, pero así era el tema, lo siento. Sí, la verdad es que son demasiados temas, sí. Y no hay forma de acortarles. Sí, no, o sea, hay muchísima información de la enfermedad de Gauss. De la última enfermedad, perdón, les menciono que hay todo el Consejo Mexicano tiene un PDF de como 40 páginas que habla sobre la enfermedad, de las otras enfermedades, exceptuando el sarcoma, de todas las enfermedades hay muchísima información que pues, no puse porque pues, era algo superficial. Sí, la verdad es que de lo que me interesa de todos estos temas es que sepan pues que existen y que la mayoría pues de los pacientes pueden presentarse pues con panocitopenia, ¿no? Entonces es parte de los diagnósticos diferenciales, tanto de la anemia plástica como de las leucemias o de otras enfermedades oncológicas. Y para el caso de los primeros temas de la linfodistocitosis hemofagocítica o
ya sea primaria o secundaria, pues que finalmente pueda haber o sea, generalmente los pacientes llegan muy graves en ese caso por la activación macrofágica que hay tan intensa y la liberación de citocinas y toda la respuesta inflamatoria que montan. Los pacientes pueden llegar como con falla hepática, como con cuadros clínicos muy sugerentes de una sepsis y requerir cuidados intensivos de forma inicial y pues a veces el diagnóstico pues es hematológico. Precisamente para ahorita la cuestión de todo de lo de COVID, precisamente ha tomado como mucho realce o repunte este tipo de manifestaciones porque lo que se ha visto pues es que precisamente hay mucha activación macrofágica y liberación de citocinas y parte de los tratamientos que se dan también como experimentales en algunos lugares es precisamente la inhibición de toda esa respuesta inflamatoria. Entonces, sí es importante que los conozcan y que por lo menos clínicamente puedan sospecharlo. Si es un paciente con pancitopenia que llega en un estado muy grave, con alteraciones neurológicas, con hepatopatía, con falla renal, y que no hay como datos clínicos de un proceso infeccioso así severo, pues como para sospechar en una sepsis, pues que sepan que también puede existir la linfocistosis. En el caso, por ejemplo, de las causas secundarias, pues una vez que se estabiliza el paciente, siempre es importante buscar como qué fue lo que lo causó, qué fue lo que lo desencadenó. Cuando son niños pequeños, pues podemos pensar que es una presentación primaria o alguna alteración congénita, pero cuando ya son niños mayores o adultos los que presentan ese tipo de padecimientos, pues hay que buscar la causa, que puede ser un cáncer, que puede ser una enfermedad autoinmune, que puede ser alguna infección viral. Y pues para el caso de las enfermedades autoinmunes o el cáncer, pues lo primordial es dar el tratamiento para que no vuelva a reaparecer este síndrome. ¿Sale? Y ahí lo mencionan pues bien, el lupus eritematoso, que sería de lo más frecuente, la artritis, los linfomas, igual que con las anemias hemolíticas autoinmunes, siempre hay que buscar la causa que lo está provocando, porque pues a lo mejor en una de esas podemos diagnosticar un linfoma o algún cáncer o un lupus y puedas iniciar tratamiento tempranamente antes de que tenga más complicaciones. ¿Alguna duda o pregunta? Ah, y para el caso, ya me acordé, reforzar igual en el caso de las histiocytosis o de niños o lactantes que tengan estas dermatitis atópicas que son persistentes y que ya le dieron un tratamiento, que ya le dieron otro y que otro y durante meses continúan, siempre hay que pues pedir una biometría hemática y descartar que no haya alteraciones y lo que siempre les menciono, revisar siempre el vaso, el hígado, aunque nada más lleguen porque tienen unas lesiones ahí en la colitis, está muy feo, porque sí, o sea, en la consulta llegan muchos niños así, ¿no? En la consulta primaria, niños con lesiones dérmicas y una dermatitis persistente y que por qué no le cambia el pañal y que por qué no le limpia y demás, pero si es algo persistente y no mejora a pesar de los tratamientos, pues siempre hay que buscar otra causa y para esto hay que pensar también en histiocytosis de células de Langerhans y pues que el tratamiento igual es quimioterapia. Y el problema es, en este caso, si dejamos seguir avanzando o dejando pasar tiempo, pues la enfermedad se puede volver más agresiva o va comprometiendo más órganos y eso empeora el pronóstico de los pacientes. Entonces sí es importante que lo sospechen, o sea, que sepan que existe para que lo puedan en un momento dado sospechar y pues que no se les vaya por ahí algún paciente así. Uh-huh. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que Augusto nos cansó un poco. ¿Eh? Que conste que lo dijo usted y no nosotros. Su objetivo era cansarnos para que yo no hubiera dudas. No, es que en serio, incluso ve que le pregunté si quitaba lo de las reacciones del macrófago y todo. Ajá, no, pero sí es importante. Por lo menos que sepan que existe. Y si en algún momento pueden leerlo o ver alguna clase de esas que luego ponen en línea en YouTube, véanlo, porque sí, la fisiopatología es muy bonita y entre más escuchen sobre el tema, pues más lo van a pensar cuando se les presenten los pacientes. Uh-huh.
algo más. El lunes no hay clase, ¿verdad? Porque es 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Y somos muy apegados a las tradiciones. Ok, entonces, ¿alguien quiere presentar algún caso o ya mejor lo vemos el martes? Ajá, sí. Pues es muy poco frecuente, la verdad es que son casos muy raros, pero tienen que conocerlo. No sé, a lo mejor lo que decía Augusto, ¿no? 1 de cada 8 casos al año o no sé, en cada 1.000.000 de habitantes, o sea, son muy, muy poquitos. Pero lo importante es que sepan que existe. Si no sabemos que algo existe, pues no lo pensamos. Y ahorita precisamente no es la misma fisiopatología, pero bueno, más bien, no es la misma enfermedad, la linfohistiocytosis hemofagocítica, pero todo lo que es el síndrome de activación macrofágica es lo que ahorita se está viendo en muchos de los pacientes precisamente con COVID. Y toda la fisiopatología que se presente, la activación macrofágica, la liberación de citocinas, la elevación del dímero D, todo el daño endotelial, todas las trombosis que ocurren a nivel pulmonar, eso sí se está viendo de forma muy frecuente en pacientes con COVID. Entonces, el tratamiento obviamente no es el mismo. Siempre en este tipo de enfermedades, cuando hay activación inmunológica o sobreactivación inmunológica, el tratamiento inicial o principal es tratar la causa. Para el caso del COVID, pues todavía no tenemos tratamiento, ¿verdad? Pero, o evitar que se presente. ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, les cuento, por ejemplo, que a mí nos llegó una niña de Chiapas de 13 años y que llegó como una semana previa a su unidad con cefalea y con ictericia leve y con dolor y fiebre persistente. Este, le dieron tratamiento para, pues, como una gastroenteritis, no sé por qué, creo que también tenía diarrea. Y a la semana después volvió a regresar por ya alteraciones neurológicas, ya mayor ictericia, y pues anuria precisamente. Entonces ya le hicieron ahora sí sus laboratorios y pues la biometría hemática tenía pancitopenia, anemia, tenía trombocitopenia severa, tenía alteraciones, los tiempos de coagulación estaban completamente prolongados y ya tenía igual como síntomas hemorragíparos y la fiebre persistía y ahora sí estaba como soporosa. Entonces, pues la verdad es que los médicos de allá de Chiapas lo hicieron bien y sospecharon pues que fuera una linfohistiocytosis hemofagocítica y le iniciaron, me parece que inmunoglobulina y pues luego la refirieron para acá. Ya cuando llegó aquí, pues sí tenía su falla hepática, su falla renal, tenía una falla neurológica también y pues su falla medular. Y le iniciamos tratamiento y pues empezamos a buscar la causa, porque pues no es normal que una niña de 12 años presente ese tipo de problemas y sobre todo pues como para pensar en una linfohistiocytosis hemofagocítica primaria. Entonces, al siguiente día que llegó empezó con sangrado de tubo digestivo, con evacuaciones belénicas, entonces pedimos la endoscopía y pues salió que tenía un Crohn. Entonces se le inició tratamiento y pues ya mejoró tanto su linfocistosis y su Crohn ahí lleva el control, pero pues al final tienes que buscar, o desde antes que presentara como el sangrado, en las ocasiones ya habíamos hecho radiografías, tomografías, ya estábamos pidiendo perfil viral y todos los marcadores que se pudieran pues para ver la causa, porque pues eso es lo principal, la parte de estabilizar al paciente y darle el soporte transfusional y mantenerla viva y mantener o tratar todas las fallas que se presentan, pues buscar la causa para atacarla. Entonces, o sea, sí es poco frecuente, pero sí te puede llegar a tocar ahí el boleto de lotería y que te toque un paciente de esos. Entonces, por eso es importante que lo conozcan y que sepan las manifestaciones clínicas y pues también como ciertos criterios de diagnóstico para sospecharlos.
¿Alguna duda o pregunta? ¿Ya nadie? No, doctora. Por el momento no, doctora. En el examen ya salen todas. Probablemente sí. Bueno. Ahí le preguntamos. Bueno, entonces nos vemos el martes, ¿sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Descanse, bye. Gracias, igualmente. Sí, doctora. Gracias.